La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos colegas, amigos. Bienvenidos. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroles, hoy en alianza con la seccional centro-occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y con ABESA, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta actividad webinar de la noche de hoy, denominada Genitalidad, 2 puntos de vista. Para llevar adelante las riendas de esta actividad, los dejo en la amable compañía de una gran amiga y colega, la doctora Sofía Rivas Rangel. La doctora Sofía Rivas Rangel es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, en la ciudad de Barquisimeto, con posgrado en ginecología y obstetricia en la Universidad Central de Venezuela. Es ginecóloga infantil y juvenil egresada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en el Hospital JM de los Ríos en la ciudad de Caracas. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y coordinadora de la Comisión de Ginecología Infantil y Juvenil de esta sociedad científica. Además es miembro de la Sociedad de Ginecología Infantil y Juvenil de Venezuela y es miembro de la sección de adolescentes de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Lara. Es médico especialista con ejercicio clínico privado en la Clínica Racetti de la ciudad de Barquisimeto. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantenga apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, les recordamos que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para dar inicio al proceso de discusión una vez finalizadas las conferencias. Una vez más, agradecidos por su presencia acá y los dejo, como les mencioné, en la amable compañía de la doctora Sofía Rivas. Sofía, los micrófonos son tuyos. Puedes hablar. Ajá, ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Desde la seccional centro-occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, le damos la más cordial bienvenida a esta nuestra tercera actividad académica con el apoyo de la plataforma de Laboratorios Leti. Agradecida, Pastor, por siempre tu amabilidad y tu compromiso con la educación médica continua. Bueno, es un tema bastante llamativo que quisimos traer para hacer algo diferente y sobre todo que es un tema que está sumamente en boga y que de aquí en adelante lo empezaremos a escuchar muchísimo. Genitalidad, 2 puntos de vista. Tenemos 2 invitadas de lujo, excelentes profesionales, con lo cual estoy muy contenta de aceptar la invitación. Vamos a iniciar con la doctora Andreina Fernández, quien es ya una invitada asidua de nuestra Sociedad de Obstetricia. Ella es doctora en ciencias, mención biología celular, labora en el Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Oncología y Hematología, es profesora asistente de la Facultad de Ontología en la Universidad Central de Venezuela. Andre, puedes dar inicio a tu conferencia y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Un placer estar otro jueves aquí con ustedes compartiendo estas tarde-noche académicas. Gracias a la doctora Sofía por la invitación y a Laboratorios Leti por este espacio. Espero que este tema pues pueda ser del agrado de todos y aclarar muchas dudas
ya que la microbiota vaginal de verdad que es un tema súper extenso, súper denso, y de esto podríamos hablar pues un rato largo. Traté de ponerlo lo más sencillo que pude y vamos a ver cómo es ese paso de salud a enfermedad asociado a lo que es la disbiosis de la microbiota vaginal. Para lograr eso, estos son los puntos que voy a tratar en la noche de hoy, ¿ok? Y no podía comenzar sin definirles antes lo que es el microbioma humano, ¿ok? Gracias al desarrollo de todas las tecnologías de avanzada, de biología molecular y de secuenciación masiva, se han podido identificar bacterias que antes por los cultivos tradicionales en laboratorio, pues no se podían identificar por su difícil crecimiento. ¿Ok? Muchas de estas bacterias, sobre todo asociadas a lo que son los microbiomas internos de nuestro cuerpo, son bacterias anaerobias de difícil crecimiento y pues obviamente en un laboratorio de microbiología tradicional era muy difícil saber que estaban ahí presentes, pero gracias a todas estas tecnologías pues, se han identificado un gran número de microorganismos que ni pensábamos que existían antes. Y bueno, quiero primero definirles dos términos importantes, que es la microbiota y el microbioma, que a pesar de que van de la mano, pues tienen connotaciones distintas, ¿ok? La microbiota es el conjunto de microorganismos, bien sean bacterias, arqueas, eucariotas y virus, que van a estar presentes en un entorno definido, mientras que el microbioma involucra todo el hábitat entero, incluidos todos los microorganismos, y a la vez los genes que se han identificado de esos microorganismos y las condiciones ambientales exteriores que pueden modular ese microbioma. ¿Ok? El microbioma humano actualmente es considerado un órgano más en el cuerpo humano y dependiendo de la localización en el órgano que habita o la mucosa en la cual está asociada, pues va a tener una composición y unas características distintas. Hasta el momento tenemos que el tracto gastrointestinal es el que más se ha estudiado y es el más complejo y más amplio, y está bien definido que se asocia con la predisposición a distintas enfermedades y que la disbiosis, no solo del tracto gastrointestinal, sino en general del microbioma, perdón, puede facilitar la colonización de agentes patógenos. ¿Ok? Otro microbioma importante es el asociado al tracto genitourinario, el de la cavidad bucal, nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. Dentro de las funciones del microbioma en general, tenemos que busca o su fin es transformar, en el caso específico del gastrointestinal, es transformar componentes de alimentos en metabolitos que sean absorbibles. Adicionalmente, el microbioma también sintetiza vitaminas esenciales, elimina toxinas, fortalece la barrera intestinal y además regula el sistema inmunológico. ¿Por qué la mayoría de las funciones se asocian al sistema gastrointestinal? Porque como les dije, es el que mejor se ha estudiado, pero estas funciones se han ido extrapolando a los distintos microbiomas que tenemos en nuestro cuerpo. El microbioma y la microbiota en general no es un sistema estable, es muy dinámico y puede verse alterado no solo en el tiempo, sino por factores ajenos a nuestro cuerpo. ¿Ok? Previo al nacimiento, el feto puede estar afectado por lo que es la microbiota intrauterina y vaginal, y una vez que ocurre el parto, ese recién nacido va a estar sometido a distintos factores, bien sea el tipo de parto, si fue natural o cesárea, y el tipo de alimentación, si es materna o por fórmula. ¿Ok? Estos factores son súper importantes para ir haciendo esa colonización intestinal del recién nacido, lo que le va a dar predisposición a futuro a ciertas patologías o no, ¿ok? Ya cuando pasamos a lo que es la infancia, a los 2-3 años, también va a estar afectada por lo que es la dieta con alimentos sólidos. Sin embargo, en esta primera etapa, esa microbiota va a ser inestable. Y ya cuando pasamos a lo que es ya la adolescencia, edad adulta, esa microbiota queda de forma estable, pero como les digo, es muy sensible a factores externos. Y cuando alcanzamos ya lo que es la tercera edad, pues entramos en una senescencia intestinal e inmunosenescencia.
Adicionalmente a lo que es toda la parte de la dieta, la microbiota también puede verse afectada por nuestra propia genética, por la localización geográfica, exposición a fármacos, interacciones con otros individuos, entre otros muchos factores. Entonces, bien, ya entrando en tema, lo que nos compete el día de hoy, que es el microbioma cérvico-vaginal, es una microbiota muy dinámica, es muy cambiante y esos cambios van a tener importancia sobre las enfermedades ginecológicas y la salud reproductiva. Su composición principalmente va a estar caracterizada por lactobacillus, por especies de lactobacillus, destacando Lactobacillus crispatus, que es una de las especies más importantes asociada a la microbiota vaginal. También tenemos L. jenseni, Gasseri e Iners. Las microbiotas vaginales asociadas a poca diversidad de microorganismos y con una gran disponibilidad de glucógeno para favorecer su crecimiento, se asocian con un perfil poco inflamatorio. Y cuando hablo de poca diversidad de microorganismos, es que esa microbiota vaginal va a estar dominada solo por especies de lactobacilos. ¿Qué pasa si esa microbiota dominada por lactobacillus se ve afectada y es colonizada por nuevas especies? Pues ocurre el fenómeno de disbiosis, ¿ok? Si consideramos una microbiota vaginal como normal, y lo pongo entre comillas porque no todas las mujeres tenemos la misma microbiota normal, esta, como les dije, va a estar predominada por lactobacilos, que son bacilos gram positivos, anaerobios, y que gracias a la degradación del glicógeno disponible a nivel celular, va a través de la vía de la glicólisis formar ácido láctico, acidificando el medio e impidiendo colonización de agentes patógenos. Sin embargo, y dependiendo del área geográfica donde se hagan los estudios de prevalencia de bacterias asociadas a microbiota vaginal, también se ha visto que la normalidad de estas mujeres pueden tener presencia de Prevotella, especies de Escherichia, Megasfera, Streptococos e incluso Gardnerella, y no tener una disbiosis asociada y presentar manifestaciones clínicas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estado de salud, hablamos de una comunidad estable dominada por lactobacillus, donde hay una disponibilidad de glicógeno para producir ácido láctico. Sin embargo, si ocurre una disbiosis y esta microbiota normal se ve alterada, vamos a tener la producción de todo lo que es el perfil de respuesta inmunitaria de tipo inflamatoria, elevándose todo lo que son las interleucinas de tipo TH1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, favoreciendo así un perfil inflamatorio. Y además vamos a tener colonización por tricomonas vaginales, especies del complejo Cándida, Neisseria gonorrea, y además vamos a tener todo lo que es, en este caso es cuando yo hablo de una diversidad en la comunidad bacteriana, ¿ok? Esta diversidad en la comunidad bacteriana y además este estado inflamatorio sostenido va a facilitar lo que es la infección con microorganismos asociados a infecciones de transmisión sexual. Entonces, vean cómo pasamos de un estado de salud a enfermedad por una disbiosis bacteriana. ¿Cuáles son los factores que afectan la microbiota vaginal y permiten que ocurra esa disbiosis? Tenemos muchos factores, es muy simplista pensar que un solo factor puede afectar nuestra microbiota vaginal y conducir a la consecuencia más común, que es la vaginosis bacteriana, sino que vean cómo en este círculo se representan todos los factores que pueden afectar la microbiota. Tenemos todo lo que es el ciclo menstrual, las hormonas, los anticonceptivos, las relaciones sexuales, las prácticas vaginales, la dieta, el estrés, el cigarrillo e incluso nuestra propia genética pueden favorecer que ocurra esa disbiosis y pasar de un estado de salud a un estado de enfermedad, favoreciendo así las candidiasis vulvovaginales recurrentes, las infecciones de transmisión sexual e incluso se ha visto que pueden inducir partos pretérminos. Entonces, hablando un poquito de cada uno de estos factores, vemos cómo
las hormonas, en particular el estrógeno, van a aumentar el grosor del epitelio vaginal y por lo tanto la disponibilidad del glucógeno. Y recuerden que los lactobacillus necesitan de ese glucógeno para mantener su colonización estable, ¿ok? Por lo tanto, la microbiota vaginal va a fluctuar durante la menstruación y precisamente durante la etapa de menstruación, al haber mayor disponibilidad de hierro, pues esto favorece el crecimiento de Gardnerella vaginalis. Sin embargo, este cambio de Lactobacillus a Gardnerella durante o asociado a la menstruación, como es un proceso fisiológico, pues no debería traer mayor consecuencia. ¿Dónde está el problema? Cuando hay alteración en los ciclos menstruales, lo que puede asociarse con una microbiota vaginal inestable y se presenta en estas mujeres o en estas pacientes que tienen varios episodios de vaginosis bacteriana independientemente del tratamiento que reciben. También en mujeres posmenopáusicas se ha visto la disminución de estrógeno y por lo tanto hay disminución de lactobacilos y colonización por otro tipo de bacterias. Sin embargo, en el caso particular de posmenopáusicas, también como es un proceso fisiológico, no necesariamente conduce a tener mayores episodios de vaginosis bacteriana. ¿Ok? En el tema de los anticonceptivos, de verdad es bastante controversial porque hay distintos estudios prospectivos, aleatorizados, no aleatorizados, con placebo, en los cuales algunos indican que el uso de anticonceptivos son contraproducentes para la microbiota vaginal y predisponen a tener mayores episodios de vaginosis bacteriana, mientras que hay otros que indican que el uso de anticonceptivos son un factor protector para disminuir los episodios de la disbiosis y por tanto las vaginosis bacterianas. Se han hecho estudios con anticonceptivos orales, con té de cobre, implante de levonorgestrel, implante de acetato de medroxiprogesterona, anillos vaginales y de verdad hasta el momento no se ha llegado a ninguna conclusión. Pero como les digo, es muy simplista pensar que solo un factor puede alterar la microbiota. Habría que considerar el tipo de población que están incluyendo en los estudios, la localización geográfica de estas mujeres, la alimentación. No es tan sencillo como decir si le doy o no un anticonceptivo. En cuanto a las relaciones sexuales, pues sabemos que un alto número de parejas y nuevas parejas pueden incrementar el riesgo de disbiosis de la microbiota porque estamos en contacto frecuente con una microbiota distinta a la nuestra y por supuesto eso va a hacer que nuestro sistema inmunológico la reconozca como extraña y va a crear ese ambiente inflamatorio que favorece que nuevas bacterias colonicen. Esto aplica tanto para parejas heterosexuales y homosexuales, las relaciones sexuales sin preservativos, porque se ha visto que la exposición a la microbiota del pene y del semen, pues también tiene implicación en lo que es la disbiosis. Distintos estudios ya han determinado que el semen también tiene su propia microbiota particular. También en condiciones de normalidad pues va a estar predominada por lactobacilos. Sin embargo, si hay una disbiosis va a haber colonización por especies de Prevotella, Mycoplasma hominis y esto pues va a alterar también la microbiota de la mujer. En cuanto a las prácticas vaginales, se sabe que el uso frecuente de las duchas vaginales va a incrementar el riesgo de desarrollar una vaginosis bacteriana. Se han hecho distintos estudios y se ha visto que usar duchas vaginales posterior a la menstruación tiene un factor de riesgo asociado para generar disbiosis con un odds ratio de 5.11. O el uso de duchas vaginales previo a las consultas ginecológicas tampoco está recomendado. Usar jabones o implementos para limpiar la vagina promueven el desarrollo de vaginosis bacteriana porque estamos literalmente barriendo toda nuestra capa protectora de lactobacillus y tiene un hazard ratio de 1,48. En cuanto a la dieta, estrés y cigarrillo, pues son factores que también van a modular la microbiota vaginal. Sobre la dieta, tenemos que dietas ricas o suplementadas con folatos, vitamina A y calcio tienen un efecto protector favoreciendo la colonización por especies de lactobacillus, mientras que índices de masa corporal elevados, dietas hipercalóricas e hiperglicémicas van a favorecer la disbiosis por estrés oxidativo. En el caso de estrés psicológico, sabemos que esto nos puede alterar también distintos procesos fisiológicos del cuerpo y la microbiota vaginal no es la excepción.
ya que al liberar mayor cantidad de cortisol, pues se modulan los niveles de estrógenos, que como recuerdan, es el motorcito para que se produzca el glicógeno y esté disponible para los lactobacillus. Y finalmente, pues obvio, el hábito tabáquico no es bueno en ninguno de los procesos celulares que conocemos. Se asocia con disminución en la abundancia de los lactobacillus por restricción celular, estrés oxidativo, producción de especies reactivas de oxígeno y alteración de la respuesta inmunológica. Y en cuanto a la genética personal, ya hay estudios que han definido que a nivel de la microbiota intestinal, este puede alterar o modificar la microbiota normal y se piensa que puede ocurrir lo mismo con la vaginal. En este punto, el enfoque que se le da a la parte de la genética es que se afecta la respuesta inmunitaria frente a los patógenos que van a colonizar una vez que ocurre la disbiosis debido a los polimorfismos genéticos que se dan de forma normal en la población asociado a los receptores tipo TOL y a las citocinas inflamatorias que están asociados a esa respuesta inmunitaria innata y a ese reconocimiento de patógenos de forma inicial para poder activar toda esa cascada de respuesta tanto innata como adaptativa y poder controlar las infecciones bacterianas a nivel de lo que es la microbiota vaginal. ¿Ok? Todos estos factores que les acabo de mencionar, pues lo que favorecen es la disbiosis bacteriana y al haber esta disbiosis bacteriana se favorece la colonización por especies de Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrea, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, el virus del papiloma humano, virus de herpes simple y por supuesto favorece los episodios recurrentes de candidiasis vulvovaginal. En cuanto a la relación entre el microbioma y el virus del papiloma humano, hay diversos estudios que se han realizado y han evidenciado una relación estrecha entre ambos componentes. Y este estudio en particular que les traigo hoy por USIC y colaboradores, publicado en 2020, ellos hicieron un estudio longitudinal utilizando o incluyendo las mujeres entre 18 y 25 años del brazo del grupo que recibió el placebo en el estudio clínico de la vacuna de VPH que se realizó en Costa Rica. Una de las características de estas pacientes es que tenían infecciones incidentales por VPH de alto riesgo y los autores buscaron evaluar biomarcadores de regresión, persistencia y progresión de VPH asociado a la microbiota vaginal. Y para ello tomaron muestras en 2 visitas, ¿ok? La visita 1 y la visita 2. Y a estas muestras pues les hicieron todo lo que es la identificación del microbioma vaginal para poder hacer asociaciones. En la visita 1 se incluyeron 273 mujeres y en la visita 2 Creo que perdimos a la doctora Fernández, Sofía, ¿no? Sí, se detuvo la conferencia. Déjame ver si puede ser que vamos a escribirle a ver si tuvo una interrupción en el servicio de luz o... Sí, recordemos que han Ajá, estado sí. algo intermitentes estos temas de la Sí, luz, ¿no? ya se va a volver a conectar, se fue la luz, pero ya vino. Perfecto, sí. Un bajón de luz. Bueno, sí, bueno. Aprovecho para recordarles a los presentes que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que puedan disfrutar no solo de estas, sino de todas las actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes en este canal. Esperamos a la doctora Fernández. Bueno.
Sí, y también pueden enviar a nivel por el chat las preguntas o dudas que tengan. Y bueno, agradecidos a todos por conectarse. André, ya te vemos otra vez. Doctora Fernández, active su micrófono, por favor. Ahora sí. Perdón, siempre se me va la luz los jueves a esta hora. Ok. Como les estaba comentando, en este estudio incluyeron en esta primera visita 273 mujeres y en la segunda visita 266 mujeres. ¿Ok? Si se fijan en esta figura, vemos cómo la diversidad de microbiota asociada a lo que es la persistencia de la infección por virus de papiloma humano es mucho mayor que si vemos lo que es el aclarado de la infección, ¿ok? E incluso vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa en los niveles asociados a progresión de lesiones de alto grado NIC2+. Entonces, ellos seleccionaron cuáles eran esos biomarcadores asociados a progresión, regresión de la infección de papilomavirus y encontraron que la presencia del lactobacillus es un factor protector asociado a la regresión de la infección por virus de papiloma humano, ya que es un potenciador de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa con un odds ratio de 0,41. Por otra parte, o en factor opuesto, tenemos que la presencia de Gardnerella vaginalis se asoció con un factor de riesgo para la aparición y progresión de lesiones de alto riesgo de cuello uterino, NIC2+, con un odds ratio de 1,19. Es decir, que aquellas pacientes con virus de papiloma humano de alto riesgo positivas y que además se le detectan Gardnerella vaginalis, es un factor de riesgo de progresión de lesiones de alto grado y que son pacientes que deben recibir tratamiento para recuperar esa microbiota vaginal que está alterada y está colonizada por Gardnerella vaginalis. También este punto muy breve, se ha visto que existe asociación entre el microbioma vaginal y el cáncer ginecológico. Como sabemos, la colonización del tracto genital inferior de la mujer va a estar asociado a la presencia de lactobacillus a nivel de lo que es el cuello uterino y la vagina, y ya para la parte superior, donde se incluye lo que es el útero, los ovarios, pues la colonización bacteriana no es tan frecuente, a pesar de que sí hay estudios de que indican un microbioma característico a nivel del útero, no, su concentración bacteriana no es tan alta como lo podemos ver en la parte inferior. ¿Y por qué me refiero a la asociación entre el microbioma y el cáncer ginecológico? Porque toda disbiosis va a generar alteraciones a nivel celular, ¿ok? En el caso particular de lo que es el cáncer ginecológico, la disbiosis o pérdida de esta protección por los lactobacillus va a generar que se pierda todo lo que es la continuidad del epitelio, es decir, hay una disrupción de la barrera que protege las células, va a haber un ambiente proinflamatorio sostenido, va a haber liberación de especies reactivas de oxígeno, se va a ver alterado el pH vaginal, también vamos a tener la promoción de la inestabilidad genómica, va a haber desregulación de los metabolitos, vamos a tener también inflamación sostenida y esto va a favorecer que los ambientes tumorales se favorezcan y puedan permitir angiogénesis, y se ha visto que dependiendo del tipo de microbioma o de disbiosis que se genera, de haber un cáncer ginecológico se puede favorecer la metástasis a distancia, ¿ok? Entonces, importante que no solo esa disbiosis va a estar asociada a una vaginosis bacteriana, sino que también podemos usarla como un factor predictor de progresiones de lesiones de alto grado asociadas a BPH, y además podemos tener una implicación en lo que es el desarrollo y progresión de cáncer ginecológico. Ahora bien, ¿cómo controlamos o cómo modulamos lo que es el microbioma vaginal para favorecer que siempre lo tengamos en estado de salud? Distintos han sido los enfoques que se le han dado
incluyendo, por supuesto, lo que es el enfoque tradicional con los antimicrobianos existentes o que tenemos disponibles, como es el metronidazol y la clindamicina, pero a su vez se han hecho distintos estudios clínicos aleatorizados, la mayoría están en fase 2, donde emplean el uso de probióticos en forma de óvulos, particularmente probióticos con Lactobacillus crispatus, que como les dije inicialmente es como el más frecuente y el más beneficioso para favorecer la recolonización a la microbiota normal. También se han diseñado nuevos tratamientos, hay nuevos enfoques antimicrobianos como una nueva formulación de Secnidazol que hasta el momento ha sido bien tolerada en las pacientes. También tenemos disruptores de lo que es la biopelícula bacteriana, que se presenta en forma de gel basado en ácido bórico y recientemente pues se ha comenzado a usar lo que es el trasplante de la microbiota vaginal para todo esto, para modular la microbiota y bueno, en consecuencia pues obviamente podemos prevenir cánceres ginecológicos, tenemos una eficacia terapéutica sostenida en el tiempo porque si vemos con las terapéuticas tradicionales, 50% de las mujeres que son tratadas por una vaginosis bacteriana al tiempo van a recaer. La toxicidad está bien tolerada en el grupo de pacientes que han sido evaluadas hasta el momento, garantizándole así una calidad de vida a esas mujeres que tienen vaginosis bacterianas recurrentes que además se pueden asociar con vulvovaginitis asociadas a cándida y que esto afecta su calidad de vida. En cuanto al tema de los trasplantes de microbiota vaginal, es bastante interesante porque esto se ha visto en microbiota fecal y ha dado buenos resultados. Lo único es que hay que tener una buena selección de las pacientes que estén libres de infecciones de transmisión sexual, que su flujo vaginal esté colonizado completamente por lactobacilos, preferiblemente por las especies que les comenté inicialmente, y que además las pacientes que sean donantes no hayan tenido relaciones sexuales previas a la donación, porque pues tenemos ese esperma que está disponible y que se va a inyectar directamente a la vagina, ¿ok? Pero es una herramienta prometedora a futuro. Entonces, para concluir ya este tema, les muestro nuevamente que hablar de disbiosis vaginal enfocado solo en un factor, de verdad que es un pensamiento bastante simplista. Vemos como distintos factores asociados al índice de masa corporal, a la edad, a la genómica, el estatus hormonal, si la mujer está embarazada o no, su epigenética, la inmunidad, comorbilidades, nivel de educación, raza, lugar donde se encuentra, es decir, localización geográfica, acceso a planes de salud, uso de antibióticos, la vacunación contra VPH, todo lo que es el componente de comportamiento personal, sexual, el uso de anticonceptivos, la higiene, el consumo de cigarrillos, alcohol, la dieta e incluso todos estos factores van a favorecer, como les dije, esa colonización por microorganismos asociados a infecciones de transmisión sexual y de esta forma podemos pasar de lo que es la salud a la enfermedad con solo la alteración de cualquiera de estos factores. Entonces, pensar que esas pacientes con una vaginosis bacteriana recurrente que cumplen su tratamiento y vuelven a la consulta a los 6 meses, pensar o indagar en otros factores que pudieran estar alterando esa microbiota vaginal, pedir que cambien su tipo de alimentación, preguntarles sobre el tipo de anticonceptivo que están usando, a pesar de que de lo que se ha evidenciado, pues es bastante controversial, pero los niveles de hormonas definitivamente afectan la microbiota. Entonces, bueno, llevarse a la casa que esa disbiosis asociada a todos esos procesos a nivel de la vagina, pues no es algo tan simple y que es importante individualizar cada caso. Espero poder responder todas sus preguntas al final y muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Andreina, por tu excelente conferencia. En definitiva, eras la indicada para iniciarnos en el estudio de todo lo que es este mundo de la microbiota. Creo que este será la primera de muchas otras conferencias. Como tú lo mencionas, esto es un mundo en el que tenemos que empezar a estudiar y a investigar, porque no es tan simple como hasta donde lo sabíamos. Ya el simple bacilo del lactobacilo de Doderland quedó en la historia. Ahora es todo una familia. Muchísimas gracias, de verdad. No, bueno, gracias vamos a continuar con la actividad y vamos a pasar a otro enfoque de lo que es nuestra área genital, específicamente la vulva, y para eso invitamos a la licenciada Mercedes Muñoz. Ella es licenciada en educación, magíster en psicología en el desarrollo humano en la Universidad Central de Venezuela, es formada en terapia psicocorporal, psicoterapia gestal, psicodrama y psicodrama arquetipal. Ella es directora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, es coordinadora del programa de educación sexual, o fue coordinadora del programa de educación sexual comunitaria desde 1989 al 1994, es activista en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, es feminista, y es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Mercedes nos hablará sobre la vulva, que nosotros la vemos siempre desde un punto muy biológico y muy orgánico, y quisimos darle un enfoque más fresco, creo yo, Mercedes. Bueno, cuando quieras puedes iniciar. Gracias por aceptar nuestra invitación, que sé que tu agenda es bastante agitada, pero gracias por hacernos ese espacio. Bueno, vamos aquí. Bueno, yo también agradecer la invitación. Creo que es una oportunidad para mí también de hablar en este contexto que está tan relacionado con el trabajo que desarrollamos en AVESA, pero que, bueno, tenemos como pocos espacios de encuentro por razones de oficios y de los precisamente como los espacios que nos reúnen socialmente y profesionalmente. Entonces, para mí también ha sido como una expectativa interesante compartir con ustedes en este tema. Bueno, quisiera contarles un poquito para los que no conocen y las que no conocen, bueno, la historia de la organización que yo dirijo, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Esta es una organización no gubernamental que fue fundada hace 37 años por Elisa Jiménez. Y bueno, sus áreas, en ese tiempo la estructura era por programas. Entonces teníamos los programas que tenía la organización, era educación sexual comunitaria, atención a víctimas de violencia sexual y salud sexual y reproductiva. Nosotras somos, vamos a decirlo, como pioneras en el abordaje de estos dos temas. Nosotras creamos el primer servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia sexual, y mientras pudimos sostener el servicio, que era un servicio, digamos, con objetivo social y por tanto tenía que ser subsidiado, atendimos a 16.000 pacientes, víctimas de abuso sexual y de violencia sexual. Y otra área que desarrollamos intensamente es la que hemos llamado educación sexual comunitaria. Y el nombre de este programa y el nombre de la organización, bueno, están vinculados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual alternativa? Hablamos de un entendimiento que la sexualidad y la educación de la sexualidad ocurre en un proceso cotidiano siempre. Cuando no hablamos y cuando hablamos, y cuando decimos unas cosas y cuando decimos otras. Todos aprendemos en el tema de la sexualidad, del entorno, ya sea conscientemente, digamos, pasada esta información por quienes nuestros agentes sociales, la familia, la escuela, los medios de comunicación, no podría decir también que la iglesia, o cuando también tenemos algunos contenidos muy pocos en la escuela formal,
sobre sexualidad. Entonces, esta educación que nosotros recibimos, la mayoría de nosotros y nosotras más bien nos problematiza frente a la sexualidad. La gente dice popularmente que la sexualidad es un tabú, y sí es verdad. Entonces, esta área de educación sexual comunitaria ha tratado de trabajar con población en las comunidades. Trabajamos mucho con adolescentes, también hemos trabajado con adultos que no necesariamente son solo docentes, sino adultos que trabajan en espacios comunitarios con adolescentes. Queríamos formarlos a ellos también para transmitir, tuvieran conciencia de que aún sin hablar de sexualidad estaban educando y que, digamos, de alguna manera escogieran cuál era el mensaje que querían transmitir, porque a veces lo transmitimos sin darnos cuenta. Y la educación de la sexualidad no incluye nada más hablar de sexo como genitales y de relaciones sexuales, sino también de género, de cómo somos socializados, de cómo somos educados, cómo este hecho biológico de haber nacido, ¿verdad?, con vulva o con pene determina nuestra vida completamente. Qué cosas van a esperar de nosotros, bueno, desde el color que debemos utilizar, los juguetes que nos corresponden, las relaciones sociales aceptadas, y entonces, bueno, así decimos como que los niños son como los niños son educados para ser creativos, para estar afuera, para montar bicicleta, para jugar fútbol, y las niñas son educadas para ser reservadas, femeninas, etcétera, etcétera. Y esto es en particular en relación con su cuerpo y en particular en relación con sus genitales. En los últimos tiempos, entonces yo, un interés mío, he querido como profundizar en qué pasa con este aprendizaje que tenemos, ya como tácito o explícito, pero que a todos nos toca, sobre nuestros genitales. ¿Qué mensajes recibimos, asimilamos y asumimos como ciertos, aunque no sean? ¿Y qué impacto tienen esas creencias que muchas veces son falsas, que asumimos en nuestra vida personal, en nuestra vida sexual, en nuestra vida de pareja y en nuestra autoaceptación? Entonces aquí, bueno, por ejemplo, es muy interesante ver que con los grupos de adolescentes, cuando trabajamos con ellos el tema de los genitales, les hablamos de los genitales externos y los genitales internos, masculinos y femeninos. Y cuando les preguntamos sobre la función de los genitales externos, bueno, nos dicen que para proteger, nos dicen, no saben. Es muy difícil que cualquier audiencia, y no solo de adolescentes, adultos, dé con cuál es la función de los genitales femeninos y masculinos externos. Porque la función de los genitales femeninos y masculinos externos es dar y recibir placer. Y si hay una área de la sexualidad que es tabú, es el placer. Y si hay una área de la sexualidad que es tabú en particular, es el placer femenino. Entonces, a mí me ha parecido esta oportunidad de compartir con ustedes muy interesante, porque es muy posible que cualquier mujer o muchacha que que tenga cualquier tipo de dificultad de autoaceptación o cualquier conflicto con su sexualidad, con su genitalidad, vaya a un sexólogo, a una sexóloga. Eso es menos probable a que vaya a una ginecóloga o a un ginecólogo. Entonces, yo pienso que aquí hay como la oportunidad de abrir la reflexión sobre lo que se puede agregar a esta consulta, y que puede a lo mejor desproblematizar o abrir
abrir las puertas para que las mujeres se vinculen mejor con sus genitales externos y con su placer sexual. Yo sé que no es oficio de ginecólogas y ginecólogos y obstetras, bueno, el placer sexual, pero una cosa viene con la otra. Es como cuando alguien tiene una cardiopatía, ¿verdad? Les hacemos con unas recomendaciones vinculadas con la vida emocional. Bueno, aquí también es tocado. Entonces, bueno, este título me lo sugirió Sofía y a mí me gustó. Le pusimos a esta conversación, porque esto es lo que es una conversación, la vulva es la puerta a puntos suspensivos. No voy a responder eso todavía. Espero que algunas respuestas vayan formulándose en ustedes mismos a la medida que vamos conversando y a lo mejor al final podemos entonces ver a qué es, o sea, la vulva es una puerta y es una puerta para dónde. Lo primero que pasa con esa puerta y lo primero que llama la atención es que esa es una puerta innombrable. Esa es una puerta que tiene tantos nombres que no tiene ninguno. Y lo que no se nombra no existe. No existe simbólicamente. No existe en la psique. Y eso genera una imagen difusa de esa parte del cuerpo de las mujeres. Biológicamente, los hombres solamente tienen que bajar la vista y se ven sus genitales y saben cómo son. Las mujeres no podemos hacer eso, ni las niñas, ni las adolescentes. Las mujeres necesitamos, digamos, un espejo, por ejemplo, para podernos ver, pero si ni siquiera podemos nombrar, eso ya nos va dando como una lectura de qué pasa con esta parte del cuerpo. No sabemos muy bien para qué sirve. Porque sí sabemos para qué sirven los genitales internos, los órganos sexuales reproductivos, porque esa es la única información formal que nos dan en la escuela. Porque pareciera que la única función que es importante es la función reproductiva. Yo le pregunto siempre a los grupos, le pregunto, ¿quién tiene aquí una familia numerosa? Hermanos. Entonces, bueno, lo más que hemos llegado a oír es 12 hermanos, 15. Recuerdo una señora que comentó que tenía 15 hermanos, de mamá y papá. Y entonces yo les devuelvo la pregunta y le digo, ¿y tu mamá y tu papá, tú crees que tuvieron 15 relaciones sexuales? No, se ríe. ¿Cuántas tendrían? Muchas más. ¿Y los que son hijos únicos? ¿Tu mamá y tu papá tendrían una sola relación sexual? No, tuvieron muchas más. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que la función de las relaciones sexuales principal no es la reproducción. Es una y es importante, pero no es la única. Y la mayoría de las veces que tenemos relaciones sexuales no las tenemos con fines reproductivos, la tenemos con otros fines. Entonces, bueno, ahí empieza como a hacer figura, ¿verdad? Esta parte del cuerpo masculina y femenina, pero aquí como estamos hablando específicamente de la femenina, encontramos que esta parte del cuerpo es innombrable. Y bueno, ya dije que hay muchos nombres y aquí hay algunos. Yo tengo coleccionado 250 nombres latinoamericanos para la vulva. Y los voy a leer porque los nombres también traen como unas imágenes. Papo, ostra, cocona, cocoya, raja, chequerepelo, pepita, mochadora, bizcocho, catalina, chichi, cuchita, cotufa, bollo, cucaracha, pepa, totona, cuquichi, coco, barbuda, cuca, gozona, araña, cucaracha, bigotona, concha, lo que te conté, cocho, pelúa, coño. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis semiológico,
también vamos a conseguir cosas. Por ejemplo, estos nombres como araña, cucaracha, qué tipo de vocación trae, de imagen trae, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de esto con los adolescentes, hacemos alguna mención a esto. Bueno, ¿y qué nombres conocen ustedes? Las risas, lo que genera estos nombres son información de que son partes del cuerpo, que esto genera, que es innombrable, y cuando se nombra de estas maneras, entonces no podemos como analizar, no podemos acercarnos, no podemos pensar con claridad porque es una parte del cuerpo que es distinta a las otras. Si usted tiene una niña pequeña, un niño pequeño, usted le dice, cuando le está enseñando las partes del cuerpo, esta es la nariz, esta es la mano, estos son los ojos, estas son las cejas, este es el codo, y no hay confusión. Pero cuando hablamos de los genitales, entonces, bueno, hay las risas, hay los chistes, y además hay, en cada casa hay un nombre. Por cierto, eso de la innombrable lo tomé yo de un periodista venezolano que tenía una columna en la revista dominical, creo que era, que estuvo sacando como por 2 años. Cada año tiene 52 semanas, o sea, fueron más o menos 104 artículos, y cada uno se refería a cómo ella era llamada la vulva en una zona de Venezuela. Entonces, es como interesante para pensar. Bueno, estas son unas cosas que yo mencioné en un artículo que escribí. Yo escribí durante 4 años para Últimas Noticias una columna que se llamaba Hablemos de Sexualidad, y entonces estos son como extractos. No nombrar la vulva o hacerlo con sobrenombres, chistes, refranes y risitas le transmite a los niños, y más específicamente a las niñas, que esa parte de su cuerpo tiene un valor distinto a las otras. Y que es que esta no se puede nombrar. Y la otra sí. Y porque genera estas reacciones en los que nos rodean. Sin duda, nombrar los genitales, en el caso femenino, pero también masculino, y describir sus funciones con naturalidad a niños y niñas representa todavía a comienzos del siglo XXI una inmensa dificultad. Es por ello que tenemos que aprender a hablar de sexualidad, nombrar por su nombre la innombrable y asumirla como una parte más del cuerpo de las mujeres, tan digna como las otras, y referirnos a ella con respeto en la casa, en cada pueblo y en cada región y país de nuestro planeta. Para que la vulva, que tiene esta función vinculada con el placer sexual, que es algo tan importante en la vida de las humanas, ocupe su lugar sin vergüenza y sin complejo. Aquí la palabra vulva, ¿de dónde viene? Entonces, aquí están estas imágenes para ilustrar lo que sabemos de esta palabra. Oye, a mí se me tapa lo que dice arriba, pero no importa, yo más o menos sé guiar. O sea, la palabra vulva está vinculado con la palabra valva o válvula, y que es considerado, porque es considerado y se justifica considerando, perdón, que la vulva es una puerta. Primera vez que nos nombran entonces la puerta, ¿verdad? También que cuando está cerrada, recuerda a las 2 valvas de los moluscos. Cuando la mujer separa los labios mayores y permite que se asomen los labios menores, es parecido, el parecido aumenta porque estos últimos se asemejan a una almeja, un mejillón con sus valvas entreabiertas. Sin embargo, los mejillones no nos parecen asimétricos, ni nos parece que hay que hacerlos organizados de una determinada manera. Y con la vulva tenemos esta idea de que sus partes internas, sus pliegues naturales, digamos, decidimos que son estéticamente feos o recibimos ese mensaje de afuera. Y esto trae como mucho
complejo y muchas confusiones a las mujeres. Las que se han atrevido a verse a sí mismas con el espejo, porque no hay otra manera. Entonces, bueno, esto es una primera cosa. Otra cosa que es nueva, por cierto, cuando yo era una joven, las mujeres todas cargábamos nuestros vellos en la vulva, y por cierto con ese nombre precioso que tiene, el monte de Venus. Venus es la diosa del amor, es Afrodita en la cultura griega y Venus en la cultura romana. Y ahora hay, por cierto, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero no a partir de falsas creencias. Los vellos de la vulva no son antihigiénicos, no hay una razón vinculada con salud para quitar. Los vellos en la vulva, por cierto, empezaron a imponerse como una moda estética a partir de la pornografía. Y yo tengo como la sospecha de que eso fue un tipo de pacto que hicieron las fábricas de hojillas y de afeitadoras porque ahora ya no solo las mujeres también, sino que los hombres se afeitan y los vellos son parte de lo que son. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero debe saber cuáles son las razones por las que lo hace. Y no es precisamente por cuidar la salud, ni porque necesariamente esto sea antiestético, no fue nunca antiestético antes. Entonces, bueno, esto es algo que, por ejemplo, en la consulta ginecológica sería interesante tomar en cuenta. Me contaba una amiga muy querida que trabaja en estos temas y que compartimos que, bueno, cómo ella se siente de incómoda ginecóloga, porque a veces van las mujeres y no se han afeitado completo, y entonces se disculpan, como si ellas estuvieran haciendo algo inadecuado. Y entonces ella me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tú te vas a disculpar conmigo? Esa es la forma natural de tu cuerpo y no tienes nada de que avergonzarte. Ya decirle eso, ya considerarlo nosotras y nosotros, los que somos de esta profesión, sería un alivio para muchas mujeres. Ya, solamente eso. Y decirle la verdad, porque la verdad es esa que yo estoy diciendo. Y aquí les comparto, bueno, este es un pintor muy famoso que hizo esta obra que se llama El origen del mundo. Y miren cómo esa vulva tiene, bueno, sus vellos poblados, y en ese tiempo eso era considerado estéticamente hermoso. Entonces, hay que ver cómo, de dónde vienen las cosas que hemos establecido como norma y que tienen una historia, y por cierto, reciente. Bueno, esa es una cosa importante. Luego, la otra, también muy importante, es que las vulvas son diversas, como las caras, como los pelos, como las narices. Cada quien tiene la suya y todas tienen su encanto. Pero se ha impuesto una forma de vulva que, por cierto, me genera sospecha porque es una vulva infantil. Es una vulva parecida a las vulvas de las niñas, la que se espera, que esté afeitada, no tenga pelo, que tenga labios mayores que cubren absolutamente lo que está dentro y que no sobresalgan los labios internos, porque se considera estéticamente inadecuado. Bueno, cuando vemos investigamos y hablamos, y las mujeres que han estado trabajando en esto y las mujeres que están como trabajando porque otras mujeres se empoderen ellas mismas con estos temas, sabemos que entonces la diversidad de vulvas es inmensa. Y todavía pasa recientemente una alumna de la materia de la universidad
cuando yo hablé de este tema, contó que ella, su mamá la llevó a la ginecóloga cuando tenía como 16 años. Bueno, la mamá quería que fuera la ginecóloga, la quería iniciar en esa. Y la ginecóloga cuando la vio, le vio la vulva y la forma que tenía la vulva, le dijo, tienes los labios internos que te sobresalen. Puedes pensar más adelante en una cirugía estética. Eso es importante. O sea, estas son cosas aprendidas, que hemos aprendido todos los que formamos esta sociedad. Y algunas no tienen ningún fundamento, porque no son ciertas. Entonces, esto es muy importante. Que nosotros le devolvamos a esa paciente que está ahí sobre estas cosas que son muy sencillas, la verdad. Y con esto tendrían las mujeres la posibilidad de sentirse más cómodas. Es probable que a la única persona que le pueda hablar de eso con autoridad sea un ginecólogo o una ginecóloga. Y esa palabra que diga en esa primera consulta, bueno, reservarse de estar recomendando cirugías que no son necesarias, porque no es solamente que no sea necesaria la cirugía, sino que la otra se queda pensando que hay algo que está mal con ella. Bueno, ya eso creo que es bastante. Eso como que son cosas, imagínate, yo con esa exposición delante de esta gente que sabe tanto de estas cosas que yo no sé, pero qué acercamiento puedo tener yo, bueno, desde lo que conozco del trauma de las mujeres, de las disfunciones sexuales femeninas, de las inseguridades, del sentirse fea, del sentirse anormal, del sentirse que no está limpia, porque no se ha afeitado o porque no tiene los genitales que le han hecho. Y los hombres también deben ser educados para aprender que eso es así. Ok, entonces aquí están algunas, porque si ustedes, por ejemplo, meten en Google vulva art, es como más interesante que meter cosas de porno, van a conseguir como todo un resurgimiento de volverse a conectar con esta parte del cuerpo desde una parte, desde un acercamiento en el arte, desde un acercamiento precisamente de estas reflexiones. Entonces, bueno, estas son algunas cosas. Yo tengo 1000 imágenes de vulvas en arte colectadas, porque bueno, es un tema que me interesa. Es a mí en particular, no es un tema que está vinculado con ABESA, pero soy yo como dentro de ABESA, es un interés particular que tengo en este tema. Aquí está otra que además entonces trae las vulvas, ¿verdad? Con su monte de Venus, que también es diverso. ¿Sí? Esta es otra cosa que puede ser interesante. Este es un artista australiano que bueno, precisamente inquieto por lo que leyó en algún momento de la inmensa demanda de ginecoplastias y haciéndose la pregunta, bueno, ¿y en las mujeres por qué se someten a qué les pasa? Entonces hizo esto, estas son dos imágenes de una obra de arte que él hizo que se llama La Gran Muralla de la Vagina, creo que dice arriba porque no lo leo, y él puso un letrero, él puso un anuncio y le pidió a las mujeres que quisieran que le hiciera un vaciado que él hace con alguna cosa como látex y con eso tomaba la huella y luego lo que hacía era reproducirla en yeso. Y bueno, y ahí tenemos entonces la diversidad que es ilustrada, digamos, no de manera tan realista, bueno, la tenemos aquí enfrente. 400 vaginas y vulvas, perdón, este artista ha puesto ha expuesto para evidenciar esto que yo estoy diciendo. Fueron mujeres diversas, de distintas edades, y fueron voluntarias. Aquí hay otra, esta es más nítida. Otra cosa interesante, esta frase que yo aquí de alguna manera jocosa puse, espejito mágico, espejito de hora, cuéntame de mi vulva, cuéntame tesoro.
es una frase que me robé de un cuento. Yo cuando tenía como 9 años, el niño Jesús me trajo un tocadiscos chiquito como para niñas y unos discos de cuentos. Y entonces allí, esta era la madrastra de Blancanieves que decía, ¿verdad? Espejito mágico, espejito de oro, ¿quién es la más bella? Dímelo, tesoro. Y yo me robé esa frase para invocar que el espejo nos hable de nuestra vulva. Es importante sugerirle a las mujeres que hagan el ejercicio de utilizar el espejo para ver su vulva, para saber cómo es, para conocer qué partes tiene, porque las mujeres, si no nos apropiamos de esa parte de nuestro cuerpo, bueno, vamos a estar siempre dependiendo del otro o de la otra. Y es el otro o la otra el que va a definir y a encontrar qué es lo que a nosotras, a cada una nos funciona, porque igual que con la forma de la vulva, también las maneras, digamos, de tocar y de estimular son diversas para cada mujer. Y debe conocer para conversarlas con su pareja. Entonces, bueno, si hay algunas mujeres en la audiencia y no se han visto en un espejo, yo sugiero que lo hagan. Si como venimos de esa historia, nos parece difícil, aunque sea poquito a poco, empezarlo a hacer. Y si viene de una recomendación de la ginecóloga o el ginecólogo, seguramente será bien aceptado y será algo importante y bueno para la vida de esa persona. Entonces aquí están las mujeres, ¿verdad? Dice esta tercera que tiene el libro y tiene para ver cómo es, porque si no es todo, no la podemos nombrar y no la podemos ver y nos dicen que es fea y que así no debería ser, y nosotros entonces no nos podemos apropiar de esa parte tan importante. Bueno, esta es una imagen que hicimos hace muchos años. Me costó bastante conseguir una dibujante que nos hiciera esa imagen. Y porque la pauta era, y aquí es otra cosa que me parece interesante, que fuera un dibujo lo más realista posible. Porque casi todas las imágenes que vemos de la vulva son imágenes esquemáticas. Entonces yo quería que fuera una imagen lo más realista posible. Y ahí se ilustra una cosa que es una verdad, que no se puede ver la vulva sino con un espejo y que hay que abrir los labios para poder ver lo que está dentro y conocer. Esto, nosotros trabajamos con miles de adolescentes, los genitales femeninos y masculinos de la misma manera, y los internos y los externos, y esto de las imágenes realistas que tienen que ver con una teoría constructivista de la educación, y es muy importante para, digamos, empoderarse con esa parte del cuerpo, tanto mujeres como hombres. Cuando nosotros empezamos a trabajar, no sabíamos tanto del clítoris como ahora. Y es interesante ver, si vemos historia de la sexualidad humana, cómo el clítoris ha sido descubierto y cubierto por científicos masculinos en distintos periodos de la historia. Lo descubre uno y aparece un tiempo y después más nunca se habla de eso, y lo descubre otro, y generalmente masculinos porque eran los que tenían acceso pues a esa posibilidad. Bueno, en 1998, con los recursos que hay ahora, ¿verdad? De resonancia, magnética, no sé qué sería exactamente, no me acuerdo ahorita qué fue lo que utilizó esta científica. Yo creo que ella, su especialidad era uróloga, y entonces ella nos trae esta imagen muy importante. El clítoris es un órgano sexual
externo, que está en la vulva, e interno, que es todo lo que está dentro, que es mucho más grande que lo que está externamente. Y esto es muy importante, como busqué una imagen lo más precisa posible, porque hay como este tema con el orgasmo, y el orgasmo vaginal, y el orgasmo clitoriano. Y como la sexualidad más femenina ha sido descrito fundamentalmente por hombres, bueno, y esto dado porque la sociedad ha sido machista mucho tiempo de la historia, y eran los hombres los que tenían acceso a teorizar sobre eso. Por ejemplo, Freud, en el campo de la psicología, decía que las mujeres que tenían orgasmos clitorianos eran inmaduras y que el objetivo era el orgasmo vaginal. Y no es para condenar ni descalificar. Entiendo que eso fuera lo que él infiriera porque él es hombre. Y los hombres, la imagen con la que se conectan es con penetrar la vagina. Entonces, eso es lo que, esa es como, es lo que Freud trae de su propia experiencia. Pero en la medida que las mujeres se han ido empoderando y conociendo sobre esta área y se ha ido enriqueciendo también la información científica, sabemos que no existe una diferencia. Las dos cosas están relacionadas. Sí, la estimulación en el clítoris afuera genera una serie de sensaciones que estimula todo lo que está dentro, que es inmenso, como ven, que rodea a la vagina y que tiene que ver con el clítoris. ¿Sí? La penetración vaginal también forma parte del orgasmo cuando ocurre, pero el clítoris está involucrado en las dos. Y ahí viene la otra cosa, que es muy importante aclararle a las mujeres y aclararnos nosotras mismas. No todavía es. Bueno, yo pienso que para estar sana, aparte de todas las cosas que nombró Andreina, tener una sexualidad plena, conectarnos con el aspecto sagrado de nuestra sexualidad y de nuestro placer, es muy beneficioso. Estoy segura que seguramente debe contribuir al, ¿cómo se llama? Microbioma. Porque eso es una irrigación de sangre, porque eso es un caudal de placer, y porque sentirte bien con tu cuerpo y sentirte bien con tu vulva seguramente va a generar menos estrés, y también el estrés y la ansiedad de que yo no soy normal, de que no estoy bien, seguramente tiene que ver con enfermedad. Entonces, bueno, aquí hay, en este aspecto de la mujer que posee calor, un fuego subterráneo cuyas llamas suben y bajan cíclicamente. Esto es más poético, pero también cabe poesía en cualquier actividad humana, incluyendo la médica, y muy especialmente. A partir de la energía, allí se libera, la mujer actúa según... no veo por qué yo sé lo que tengo que hacer, a ver, como que la otra vez sí, ya. Este aspecto de la mujer es el que posee calor, un fuego subterráneo cuyas llamas suben y bajan cíclicamente. A partir de la energía que allí se libera, la mujer actúa según le parece. El calor de la mujer no es un estado de excitación sexual, sino un estado de intensa conciencia sensorial que incluye su sexualidad, pero no se limita a eso. En la época moderna apenas se ha prestado atención a la expresión sensorial de las mujeres, y en muchos lugares y momentos incluso se ha desterrado por completo. Entonces, tener presente esto, porque posiblemente ustedes sean la única persona con la que las mujeres puedan hablar de esto. Y una cosa fundamental es incorporar como una norma para nosotros lo que es una verdad. Vulva y vagina no es lo mismo. ¿Sí? La vulva es lo que está afuera, está compuesto, como ustedes lo saben, por los labios mayores y los labios menores, y la parte que se ve del clítoris y la entrada de la vagina, y la vagina es otro órgano que está hacia adentro.
Y esto hay que distinguirlo porque si no, si es innombrable, no la hemos visto nunca, no la conocemos y no sabemos distinguir una de la otra, pues es difícil que nosotros nos apropiemos de nuestra sexualidad. Bueno, aquí está un poco la historia de la vagina. Como comenté antes, este Meato Realdo Colón fue uno también que descubrió el clítoris y que lo descubrió y después eso apareció y más nunca se volvió a hablar de él. Y él lo describió la vagina como el músculo interior del aparato sexual femenino, a la vagina, que es el músculo del aparato sexual femenino, como la parte en la que se introduce la méntula, el tallo de menta o pene, como si entrara en una vagina. Vagina quiere decir vaina. Según este autor renacentista, esta parte del cuerpo femenino enfundaba el pene de la misma manera que se enfunda la espada. Es decir, que la palabra vagina viene de vaina, pero no de vaina de caraota, sino de vaina que enfunda la espada. Y a mí me parece como interesante pararse a reflexionar sobre eso, ¿no? Porque el pene tampoco es una espada en realidad, o no debería ser, no debería serlo como imagen. Entonces tenemos como esta idea muchas veces de que la vagina es un conducto y que es un conducto que no tiene participación en el placer sexual, e incluso en esos mismos tiempos, como una descripción androcéntrica, la que ha existido culturalmente del cuerpo humano, es decir, centrada en el cuerpo masculino. En la medicina renacentista se partía la hipótesis de que la vagina equivalía a un pene interno, y los dibujos científicos representaban esta idea con gran precisión. Esta ilustración aparece en The Humani Corpus Fabrica, la obra de Andrés Vesalio, que inició la anatomía moderna. Fíjense ustedes cómo se hace esta analogía, cuando en realidad, bueno, la vagina es una cosa y el pene es otra. Bueno, ¿cuál es la realidad de la vagina? Aunque los mitos recojan los terrores masculinos en una boca de dientes afilados para arrancar y escupir a cualquier intruso. Esto viene de un mito que es muy popular en muchas culturas, que se llama la vagina dentada. La vagina no es un espacio vacío y muerto, no es el espacio vacío y muerto que imaginaron algunos pensadores asustados. La vagina no es un hueco sombrío y pasivo. La vagina está dotada de sensibilidad, es un camino lleno de zonas erógenas, capaz de expandirse y contraerse. La vagina es esencialmente flexibilidad y fluidez. La ciencia y las propias mujeres están haciendo emerger una nueva imagen de la vagina, iluminada, vibrante y libre de dientes, dragones y serpientes. Ya vamos a cerrar. Entonces, ¿cómo trazar? Una cosa interesante también, entonces, acompañar a las pacientes a cómo hacerse un mapa interno de la vagina, cómo imaginar la vagina. Esto lo dice este autor, es muy bello lo que dice. Si miramos el cuerpo en su topografía de todas las montañas, vallas, mesetas, lagos y desiertos, el relieve que aquí interesa es la grieta de la vagina. La vagina no es una túnica mucosa, muscular y adventicia de entre 8 y 11 centímetros de extensión que se esconde tras unas bragas, sino un órgano vivo, capaz de provocar una actividad energética plena y precisa. La vagina, esto lo dice el mismo autor, también es memoria. Guarda en los repliegues de sus túnicas y rocíos el recuerdo de las experiencias propias, constelares y arquetípicas de la feminidad, las huellas del proceso de la mujer para construirse como tal. Y estas inscripciones son como hilos que forman un tapiz mágico, una escritura que aspira a ser descifrada y al mismo tiempo un telar que teje entre dilataciones y enconsentimientos, sequedades y vapores, calores y fríos, una historia que, propia y singular, recrea todas las historias femeninas presentes, pasadas y futuras. Sí, es una manera de hacer visible la vagina
y con un lenguaje poético que también dice mucho de lo que es cierto. Y bueno, aquí vemos también con las palabras. Entonces, hay culturas donde la idea de la vagina y de la vulva son distintas y tienen palabras distintas para nombrarlas y las hablan como metáforas de hace muy remotos tiempos, y yo les traje algunos para compartir. La cámara del tesoro, la caverna encantada, la gruta, el templo, la grieta, el volcán, el laberinto sagrado. Y así terminamos. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. En realidad, tu conferencia excelente. Gracias por darnos estas palabras y ese enfoque tan trascendente, sobre todo desde nuestro aspecto, nosotros los que trabajamos con niñas y adolescentes, empezar desde edades tempranas a reconocer el nombre correcto de los genitales, tiene una trascendencia en la vida de las niñas importantísima. No solo de protegerla del abuso sexual, sino también de reconocer el poder que tenemos en nuestros genitales. En realidad, bueno, me encantaría saber la opinión de los participantes, pero creo que nosotros como médicos que vemos lo biológico, lo orgánico y que cada vez pues estamos más enfocados en eso, dar un enfoque diferente a los genitales de la mujer me parece que es algo maravilloso. Y sobre todo, como tú dices, hay una gran variedad, hay unas grandes diferencias. Muchas veces no es que la niña quiere quitarse el vello, sino la mamá nos pregunta, doctora, ¿ya la puedo afeitar? Sí, pero es que no ha menstruado. No, pero es para que... Y la niña, no, pero es que yo no me quiero afeitar. Entonces, todas esas cosas, obviamente, pues tenemos que manejarla, verla, y el aseo que tú nos diste, pues creo que nos deja bastante reflexivos. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Vamos a ver un video del laboratorio y vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Pastor, corrígeme si es otro el plan. Hay algunas preguntas. Ajá, ya yo aquí me voy a poner en el chat para poderlas leer. Aquí, chat. Puedes iniciar con la discusión, Sofía. Ah, perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, por supuesto, felicitaciones para la doctora Fernández, también para Mercedes por sus conferencias. Una de las preguntas era, ay, qué bello, Jesús, otro que agradecidos a todos los que se conectaron de otras partes, como de Anzoátegui y Portuguesa, que bueno, eso nos alegra muchísimo. Tenemos aquí, una de las preguntas es ¿qué probióticos tenemos en Venezuela? Los nombres comerciales. André, no sé si quieres activar tu micrófono, te voy a dirigir primero las preguntas a ti y luego los comentarios a Mercedes. Chévere. Bueno, conversando justo antes de conectarnos con los amigos de Laboratorios Leti, pues le hacía precisamente esa pregunta, y en el país pues lamentablemente no disponemos de lo que son los probióticos vaginales en forma de óvulo, y solo tenemos acceso aquí a lo que son los probióticos orales, que si bien funcionan y pueden modular no solo la microbiota intestinal, sino otras microbiotas de nuestro cuerpo, debemos estar pendientes porque recuerden que existen dos tipos de probióticos. Tenemos los que son a base de los lactobacillus o las bifidobacterias. Y si ven, la composición de la vagina es predominantemente de lactobacillus. Por lo tanto, si tomamos o le recetan a una paciente un probiótico y ella lo que encuentra son probióticos a base de bifidobacterias, pues el efecto a nivel vaginal no sería el mismo. Además, creo que hay un tema de disponibilidad del probiótico que tomamos vía oral
hacia la vagina. O sea, el efecto no sería tan directo como el que se puede lograr evidentemente con un óvulo. Sin embargo, como les comentaba, esos ensayos clínicos que hay están en fase 2, fase 3 y por eso es tan difícil incluso en otros países el acceso a los óvulos de probióticos, ¿ok? Entonces, tampoco es algo que está tan establecido a nivel internacional y bueno, me imagino que su aprobación tiene que venir pronto y ya su masificación porque el efecto a nivel local pues obviamente va a ser mucho mayor que a nivel oral. Sí, ya con eso respondes varias dudas que había en el chat. Otra es, ¿qué opinan del uso de la micacina en el tratamiento de vaginosis bacteriana? No, ahí no puedo opinar porque Sí, que yo no soy médico. sí, en realidad de los que se ha visto, de los antibióticos que se ha visto que menos arrastra la flora normal, que menos efecto tiene, es la levofloxacina, que sería lo ideal como tratamiento de entrada para evitar arrastrar lo que es el resto de la flora normal. Hola, felicidades, la expositora. ¿Cómo relaciona el bioflin que tanto se habla en el tratamiento de la candidiasis y la disbiosis? Bueno, como les comentaba, esa disbiosis bacteriana va a facilitar que estas bacterias que recuerden no es que aparecen de repente o que son por transmisión sexual, sino que las tenemos de forma comensal en nuestro cuerpo, pero su concentración es mucho más baja y por lo tanto el predominio de los lactobacilos va a ser mayor. Una vez que esa homeostasis bacteriana se pierde, comienzan a crecer estas bacterias asociadas a lo que es la vaginosis bacteriana y se forma esta biopelícula predominante por este tipo de especies, ¿ok? Y a su vez esto puede favorecer la colonización por las especies de cándida. Entonces siempre va a haber una relación estrecha entre lo que es la concentración de las especies bacterianas que estén predominando en el momento. Así que ese tratamiento que se le dé a la paciente para favorecer ese restablecimiento de la microbiota, pues evidentemente va a favorecer que disminuyan esos episodios recurrentes tanto de la vaginosis como de las infecciones asociadas a cándida. Sí, también André, se menciona mucho que tú lo dejaste muy claro, todo lo que es el resto de los factores que influyen en las disbiosis y el hecho de que cómo abordar a esa paciente de manera integral, no solo desde el punto de vista, bueno, del aspecto del flujo que presente o de la patología como tal que estemos viendo, sino también de que cómo es su estilo de vida, cómo es su alimentación, qué método anticonceptivo usa, el número de parejas sexuales, que bueno, Exacto. cada vez lo podemos preguntar más abiertamente, pero que es importante revisar eso también porque no es solo como que medicar, sino también como buscar cuál es el desequilibrio, o sea, dónde está el desencadenante que está produciendo ese desequilibrio, porque se supone que todas deberíamos tener una homeostasis o un ecosistema natural que nos permitiría responder ante cualquier agresión. Correcto. Hay otro que menciona, ¿tendremos disponibilidad de óvulos de lactobacilo en nuestro país como ya lo hay en países avanzados? Bueno, yo no tengo conocimiento, no hay alguien, si alguien en la sala sabe de Sí, aquí disponibilidad pusieron en el país. un mensaje que en Farmatodo hay Muvagin. Ok, voy a seguir leyendo aquí. ¿Qué tipo de alimentación es recomendada en disbiosis intestinal? Andrés, si quiere comentar Sí, algo. es súper importante la alimentación. Tocamos un poco la parte de los probióticos, que son estos microorganismos vivos, ¿ok? Atenuados, que los podemos adquirir por los suplementos, pero también por alimentación, predominantemente en el yogur, en este tipo de alimentos fermentados, pero también tenemos los prebióticos que están asociados más a las fibras vegetales, los podemos conseguir en frutas, verduras y estos van a ayudar a mejorar y restablecer la microbiota intestinal y pues al regular la microbiota intestinal, que es como la que rige todas las demás microbiotas, pues obviamente eso va a favorecer también el restablecimiento de la microbiota vaginal.
Sí, también siempre se ha mencionado mucho el gluten como uno de los agresores de la microbiota y Sí, como tal la vagina no escapa de eso, así como los azúcares que los vemos en la candidiasis a repetición, y algunos mencionan hasta el consumo de carne, o sea, de manera exacto. exagerada y huevo puede influir. ¿Existirá alguna relación entre vaginitis citolítica y la disbiosis? Bueno, Eh, eh, al final, al final la vaginitis citolítica se convierte en una disbiosis, solo que no por el mismo mecanismo, sino por un exceso más bien de lactobacilos. Esa se la Claro, puedo... claro. re- Recuerden que siempre que se rompe ese equilibrio natural que deberíamos tener en la microbiota, pues obviamente va a haber alguna alteración, va a haber alguna consecuencia, bien sea un efecto hacia más o hacia menos. Entonces sí, evidentemente va a haber una disbiosis asociada. sí. En el país cuenta, probiótico óvulos, ya eso lo mencionamos, excelente exposición. De acuerdo con el concepto de disbiosis con aumento de lactobacilos, disbiosis con... eso era lo que mencionamos, que se describe como una vaginitis citolítica principalmente. Si se ha probado el uso de probióticos vía oral, si hay estudios y hay trabajos, hay algunos que la FDA, sobre todo los bifidobacterium, que están tratando están aprobados y los están Exacto. usando. Este, mm, ajá. Bueno, espectacular, Jorge, con mayúscula, Andrés. Gracias. Dice, tiene una pregunta, las pacientes con descargas vaginales no asociadas a ningún patógeno, pero que recurrente estaría indicado considerar restituir microbiota y generar cambios en los factores como alimenticios para mejorar esta descarga, su opinión acerca de probióticos vaginales y el policresuleno, que, que es uno de los que está accesible en el país. Bueno, sí, definitivamente esas pacientes que llegan con descargas recurrentes, que a pesar de que cumplen su tratamiento, a los 3 meses vuelven otra vez a la consulta con ese flujo fastidioso, con los síntomas, como comentaba la doctora Sofía, pues considerar otros factores que puedan estar alterando la microbiota vaginal y hacer un enfoque más integral de la paciente y además considerar evaluar a la pareja también, porque como les comentaba, ya se ha visto que el semen de los hombres puede tener su propia microbiota y que si la microbiota del pene pues está alterada, obviamente al tener relaciones va a haber un intercambio de microorganismos durante la relación sexual que puede desfavorecer la microbiota vaginal. Entonces, no solo evaluar a la paciente desde el punto de vista del flujo, tratarlo y ya, sino hacerlo de forma integral e involucrar a la pareja. En cuanto al policresuleno, pues su mecanismo de acción, por así decirlo, en cuanto a la restitución de la microbiota vaginal, pues es distinto a lo que serían los probióticos. Igualmente busca es acidificar el Así es. pH vaginal para reconstituir esa microbiota conformada por los lactobacillus. Y sí, es una terapia efectiva. Por ahí también leí que si yo tenía experiencia con el uso del policresuleno, pues no, pero sé que muchos de ustedes lo usan y han tenido buenos resultados, que incluso se ha visto que mejora todo lo que es la cicatrización de los tejidos, reconstituye esa continuidad epitelial y eso evidentemente va a favorecer que esa microbiota se mantenga en homeostasis. Sí, exacto. Justamente lo que va a ayudar es acidificar porque es ácido láctico y dependiendo del valor de pH que tengamos en la vagina, también entonces va a haber va a predominar algunos tipos de lactobacilos sobre otros y también eso va a hacer que algunas bacterias sean presentes ante otras. Y con eso, entonces nos vamos hacia, cuando hablamos con Mercedes, que tenemos que acordarnos de la puerta de entrada, que es la vulva, y entonces debemos usar para la higiene íntima productos que sean Sindex, soluciones limpiadoras, lo menos abrasivos y preferiblemente de un pH ácido en la edad reproductiva, ¿ok? Para los que vean niñitas, recordar que ese pH es neutro y que no lo podemos acidificar porque entonces vamos a hacer es una agresión. Pero en las niñas ya a partir de la pubertad,
que lo podemos extrapolar lo de la adulta, entonces pudiésemos usar soluciones limpiadoras pH ácido y empezamos, como quien dice, desde la puerta a mejorar todo lo que es por lo menos el pH, que también es una de las partes importantísimas que va a mantener esa microbiota. Bueno, Roger, saludos, súper activo hoy. Los médicos que vemos mujeres con vulva debemos reeducarnos, excelente visión de la vulva como placer, dejar de llamar a órgano reproductor, reconocer el placer como un derecho humano y crear feminismos radicales y masculinidades que busquen equidad. Saludos, licenciada Muñoz. Bueno, yo fascinada de que ustedes dos me hayan acompañado. Magnífica conferencia. Bueno, muchos reconocimientos para ambas, de verdad que fue una noche espectacular. Romper el tabú alrededor de la vulva es función importante del ginecólogo, excelente exposición. Yo pienso que también es muy importante porque aunque tú lo mencionabas, Mercedes, que generalmente la paciente llega a un momento en que se va al sexólogo. Yo pienso que muchas veces cuando ya llega al sexólogo es porque el ginecólogo no la pudo orientar o no le pudo dar respuesta, y que en realidad ella siente ese vacío y esa necesidad de ayuda. Entonces es como responsabilidad de nosotros también tener una preparación, por lo menos de orientar, de reconocer y de poder entonces referir, ¿verdad? Y manejar en conjunto, sobre todo eso. Algo aquí quedó entrecortada, algo de las niñas y los vellos. Yo opino igual que tú, Mercedes. Yo pienso que la ausencia de vellos es algo ahorita de moda. Yo veo muchísimas niñas por mi especialidad y es difícil hacerles entender que el cuerpo tiene vello porque nadie, las imágenes que ellos tienen, nadie tiene vello, ni los varones ni las hembras. Entonces es difícil hacerles entender que eso es completamente normal y que es libre. O sea, yo lo que les dejo es que como tú te sientas mejor, en realidad. Pero muchas veces es algo más cultural y es influenciado, es automático. Si la madre no se deja el vello, quiere afeitárselo a la niña casi que antes que le empiece a salir. Bueno, muchas felicitaciones. Todo es excelente la muchacha. Compartir el conocimiento, muchos reconocimientos para todos. Aquí estaba el mensaje del mubajín en los óvulos de Farmatodo. Bueno, también agradecimientos para el laboratorio. Una duda, aquí tengo una duda cuando está indicando la sustitución de la flora vaginal normal y cómo es el mecanismo. Bueno, esto no, tengo una duda. ¿Cuándo está indicado? Fui yo de mala entonación. ¿Cuándo está indicado la sustitución de la flora vaginal normal y cómo es el mecanismo? André, que tú mencionaste algo. Del trasplante de microbiota vaginal. Realmente no es un proceso tan sencillo. Se tiene que extraer fluido vaginal de una mujer con conocida concentración de lactobacillus predominantemente. Estos extractos deben ser filtrados para poder aislar todo ese componente bacteriano y hacer como una especie de cápsula que en este caso sí iría dirigido hacia la vagina. Es decir, a través de este procesamiento de laboratorio, una vez que se obtiene la muestra de la donante, se hace un filtrado y se hace como una recuperación de toda esa cantidad de lactobacilos disponibles y se genera una especie de óvulo con los lactobacilos disponibles y de una vez se le coloca a la paciente que va a ser la receptora. Pero estas prácticas pues todavía están mucho en estudio, donde más se ha desarrollado es en microbiota intestinal, pero a futuro podría representar una herramienta importante. Lo que es complicado esa obtención de muestra y el desarrollo de ese óvulo final a partir de esa muestra inicial de la donante. Exacto. Bueno, hay mucha, en honor al tiempo y todos los que se mantuvieron hasta ahora, que de verdad, bueno, se lo agradecemos muchísimo. Voy a leer una última consulta que hacen aquí. ¿Qué opinas de la utilización de óvulos y tabletas vaginales de ácido bórico?
está indicado puntualmente en candidiasis a repetición como parte de los tratamientos alternativos, más no de rutina para todas las disbiosis, ¿ok? Es importante eso aclarar. Bueno, Mercedes, si quieres dar algún mensaje final, ¿cómo te sentiste? No, agradecida por el espacio, satisfecha porque les haya interesado y les haya gustado y que les sea útil. Y bueno, a mí me parece que sí tienen un papel fundamental en su profesión, en el destino de la sexualidad de las mujeres. Y que en la medida que más lo integren, pues mejor. Porque siempre en algún momento la mujer visita a una ginecólogo o a un ginecólogo y bueno, y a veces no hay los recursos para otro tipo de apoyo. Y estas son cosas como muy sencillas para incorporar. Y bueno, yo veía uno, me gustó, alguien que decía que le gustaba como la poesía. Eso también estuvo en la intención de las láminas, cambiar el imaginario a uno que sea como más poético. Y yo pienso que también que en este oficio de la medicina en general, la poesía tiene su espacio siempre. Es así, de verdad que fue un inmenso placer, Mercedes. André, para despedirnos, bueno, quedas ultra comprometida para seguir analizando esa microbiota. Sí, seguro, seguro, porque además da mucho para hablar sobre muchas cosas distintas. Así que bueno, estamos a la orden y nada, espero veros en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, seguro que sí. Bueno, Pastor, no sé si quieres dar unas palabras finales. Nosotros desde la seccional centro-occidental queremos darle las gracias a todos por su participación, por haberse mantenido. Espero que haya sido de su agrado. Estamos abiertos ante cualquier otra sugerencia de temas o de actividades que quiera que realicemos. La idea es mantenerlos activos y, bueno, aprovechar de la tecnología para poder mantenernos cada vez más informados. Agradecidos al laboratorio, en la persona de Pastor y de las muchachas que siempre tienen esa disponibilidad a prestarnos su ultra mega plataforma, más el apoyo con las visitadoras mandando sus mensajitos y sus recordatorios. De verdad, súper agradecido. Bueno, antes de darte el mensaje, les voy a pedir 30 segundos para ver este video. Disculpen, bueno, ahora sí, bueno, de verdad creo que me suscribo y coincido con los comentarios de todos los colegas presentes esta noche en que ambas conferencias fueron sencillamente magníficas, muy esclarecedora en muchos sentidos la conferencia de la doctora Fernández y de verdad que la visión de la licenciada Muñoz, pues bueno, muy poética, muy hermosa, sencillamente magnífica, licenciada, felicito. Entonces, bueno, no me queda sino darles las gracias a todos los presentes, a Sofía, a la seccional centro-occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela por confiar una vez más en nosotros para apoyarlos con estas actividades, a nuestros nuevos aliados de ABESA también, muchísimas gracias. Y bueno, no nos queda sino despedirnos por la noche de hoy, agradeciéndoles en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y estará disponible una vez finalizada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que estén pendientes de todas las actividades de educación médica continuas que tenemos para ustedes. Ha sido un enorme placer para mí y será hasta la próxima. Chao, feliz noche. Buenas noches. Y buen provecho.